Hola, muy buenas tardes para todos. Un saludo desde la plataforma Amigos de Betania por Siempre. Aquí estamos en esta tarde de domingo para continuar con nuestro estudio acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Nos sentimos muy, pero muy contentos de tenerle a todos ustedes aquí, los que están reunidos en esta tarde por Zoom y también aquellos que nos ven por Facebook. Un saludo muy cordial y sean todos muy bienvenidos a nuestra sala de Zoom, Amigos de Betania por Siempre. De inmediato vamos a dar inicio en esta tarde con la segunda parte de este estudio que estábamos hablando la semana pasada acerca de Dios el Hijo. Dios el Hijo. Y esto es maravilloso, señores. Pero antes, vamos a escuchar un hermoso himno que es un himno que nos inspira y nos eleva hasta allá, hasta el cielo, donde está Jesús intercediendo por nosotros. A Cristo coronar. Cantemos todos con el micrófono apagado. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, loor eterno tributar de todo corazón. Amén, amén, gloria a Dios por tan hermosa alabanza a Cristo coronar. Ahora te invito para que donde tú estés, cierre tus ojos y oremos para ya dar inicio a nuestro estudio en esta tarde con la licenciada Milagros Nova, quien tan gentilmente nos acompaña cada domingo por la tarde. Oremos. Padre de amor, gracias. Gracias por este día que Él nos da. Gracias porque nos concede la oportunidad de sacar este tiempo para estar en comunión con usted por medio de su palabra. Gracias, Señor, por darnos a Jesús, su Hijo, para que muriese en una cruz para salvarnos. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da cada día. Que el Espíritu Santo sea quien dirija este estudio, quien hoy dirija nuestras palabras, para que esas palabras sean de gran bendición en la vida de todos aquellos que la escuchen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De inmediato le damos paso a Milagros. Buenas tardes, Milagros. Un placer saludarte.
Sé que estás ahí de guapa como siempre, Mila. Bienvenida, Mila, muy bienvenida. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a los hermanos, amigos que están aquí en este estudio, para disfrutar de este estudio y esperando que ustedes también puedan ir compartiendo sus inquietudes, comentarios respecto a lo que estamos tratando. Un tema que parece fácil, pero a veces resulta incomprensible para el humano comprender cómo es esto, cómo fue esa mezcla, cómo en este caso del tema que estamos llevando en las últimas 2 semanas, la semana pasada y esta, que tiene que ver con Dios el Hijo. Hay muchas interrogantes respecto a eso y justamente analizando el material que estamos utilizando, un material de la iglesia, llegó un momento en que, oigan, devuelven. Porque, señores, nosotros sobre el tema de Jesús, su encarnación, sus dos naturalezas, ha sido un tema de mucho estudios. Ha sido un tema que ha generado muchos debates dentro de la vida cristiana, porque las preguntas que se hacen, y es la que vamos a tratar ya en esta parte, hacemos un repaso de lo que vimos la semana pasada y entramos entonces a lo que corresponde a la semana, a esta semana, que tiene mucho que ver con el aspecto de la naturaleza de Cristo. Yo lo que le pido también a ustedes que se mantengan activos, porque siempre hay preguntas, siempre hay comentarios que es bueno externarlo, porque esto es un espacio para eso. Y la idea es esa, profundizar, porque muchas veces no da tiempo a profundizar, porque vamos a la iglesia, hay mucha programación, y bueno, la programación del día, y no siempre están estos temas, pero es de vital importancia que esta segunda parte quede clara. Y por eso hacemos ese llamado, para que ustedes puedan mostrarse pues participativos y puedan dar ese paso, ya sea en el chat o comentarios fuera también de la programación. Pueden dirigirse a Felicidad para que puedan hacernos llegar esas interrogantes, esos comentarios, porque en verdad esta parte es clave. Si hay un tema en donde ahora mismo todavía hay dos, y ahora leyendo el material, bueno, pero a veces se quieren tomar posturas salomónicas, pero es que hay aspectos que tenemos que ser muy enfáticos y claros en lo que respecta a Jesús. ¿Qué categoría tuvo? ¿Realmente fue un líder histórico solamente o fue un ser divino que hasta cierto punto inspiró, quizás parte de muchas mitologías de varios lugares? Pero vamos a la ley de las escrituras y el espíritu de profecía, sus preguntas, sus respuestas, vamos a tratar eso. Así es que eh, vamos a compartir la pantalla. Recuerden que estamos tomando como base el libro de las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia. No significa eso que solamente creemos 28 creencias, no, sino que son 28 aspectos fundamentales, doctrinales, pero sabemos que la Biblia es muy amplia, bastante amplia. Así es que durante la semana pasada nosotros estuvimos hablando del tema Dios el Hijo, que es uno de los temas muy controversiales en toda la cristiandad, porque
se cuestiona el origen, la naturaleza, el despliegue de Jesús aquí. Y es algo incomprensible porque ¿cómo es posible un ser divino y a la vez humano? ¿Cómo es eso? Al venir Jesús, entonces, ¿continúa la línea de Adán? ¿O cómo es? ¿Cómo es que Jesús es también humano y a la vez divino? O sea, son aspectos que humanamente hablando debemos ser claros. Humanamente hablando no se explica científicamente, no se comprende y esto trastorna mucho la ciencia y hasta cierto punto también lo que es el mundo cristiano, porque hay voces contrarias, así como usted lo escucha. Pero vamos a ver, hacemos un repaso, estuvimos mirando qué evidencias teníamos de que Jesús es divino y humano, qué dijo él acerca de sí mismo y si reconocieron esa divinidad. Vimos la parte de las predicciones y cumplimiento, todas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Predicciones que apuntaban a ese Salvador. Pero también vimos cómo una vez que el ser humano cayó, cómo entonces Dios puso en ejecución un currículo educativo enfocado en la salvación, en el proceso de salvación. Y entonces Dios instruyó en este caso a Moisés para que hiciera este tabernáculo en donde cada elemento apuntaba a ese Salvador que todos esperaban y que desde el Génesis ya había prometido. Entonces, cada elemento, y este es un tema tan crucial, este del santuario que no ha pasado de moda. Aún no podemos decir, y la misma Biblia de Espíritu de Profecía así lo dice, no podemos decir que ha pasado de moda porque es que todavía no se ha cumplido todo ese proceso que llevaba a cabo el santuario. Aún hay procesos que están vigentes y hay otros que todavía faltan. O sea que hasta que no se complete todo, la eliminación del pecado, las enseñanzas del santuario no van a pasar de moda porque todo desde la misma confección del tabernáculo, todas esas capas que ven ahí, los muebles que ustedes observan y todo el ritual que se realizaba, todo eso tenía un significado. Y por eso decimos siempre que es un currículo, porque un currículo educativo se presenta todas las directrices que esos alumnos deben recibir para que puedan tener la enseñanza deseada, ya sea del país, en este caso, de la escuela, etcétera, etcétera. Así que esa dramatización enfocada en el santuario constituyó eso. Las predicciones acerca de un Salvador la vimos también, como Génesis hasta el Nuevo Testamento, se predice ese Salvador para que diera la vuelta a la historia de la humanidad, que desafortunadamente con Adán y Eva se truncó el proceso. Así también vimos los elementos que identificaban a ese Salvador, el Salvador predicho, y lo vimos tanto sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde completa esa parte que se inició en el Antiguo. Y vemos también cómo esos textos que presentaba Isaías, Zacarías y demás profetas, vemos cómo en el Nuevo Testamento, tanto los apóstoles como el mismo Pablo en sus cartas, pues contrasta e identifica ese Salvador que ha sido previamente prometido. Así es que también vimos el ministerio y muerte de Cristo como desde el Antiguo Testamento, y uno de ellos es Daniel, como desde Daniel se profetiza esa vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la ascensión, las
las oportunidades al pueblo de Israel como pueblo escogido para proclamar el mensaje, etcétera, etcétera. Así es que lo personalizamos, ajá, todo eso, miren, las 70 semanas que está en Daniel 9, a partir de ahí cómo se describe y cómo se inserta esas explicaciones y se muestran aquí entonces con la gráfica, desde la orden de reconstruir la nación, los muros de Jerusalén, pasando, fíjense cómo aparece ya en toda esta cronología de estas 70 semanas, fíjense cómo se une ahí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es que no podemos desligar una cosa de la otra, porque ambos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo y revelan la misma historia, que es la historia de la salvación, cómo Dios se interesa por la raza humana para rescatarnos. Este es otro gráfico. Los dos gráficos revelan lo mismo, solo que hay uno que es más descriptivo que otro, y los puse allí los dos para que de alguna manera uno de ellos no resulta suficiente, pues con el otro aquí ustedes puedan compensar. Así que vamos entonces a la segunda parte, donde se contestan dos preguntas claves. ¿Qué evidencias tenemos de que Jesús es divino y humano? ¿Y qué evidencias tenemos de su humanidad? Y esta parte aquí entra a una sección un poco hasta cierto punto conflictiva, porque es uno de los aspectos que más se cuestionan, cómo que fue divino y humano. Entonces, ¿cómo es eso de que adquirió una naturaleza así y la otra no? ¿Cuál fue la naturaleza que adquirió Jesús? ¿Por qué tenía que venir Jesús y no otro? Son preguntas que se hacen las personas y los estudiosos de la Biblia también, y que la misma Biblia responde. Así es que vamos a ver a un Cristo verdaderamente divino. En ese caso, yo le pido que por favor se mantenga con su Biblia ahí al lado, porque es bueno que usted cualquier cosa pueda responder, pueda preguntar, y seguro que le pidamos que nos ayude con algunas de las lecturas. Así que vamos a empezar por ese Cristo verdaderamente divino, partiendo de ahí, aunque ya la semana pasada vimos algo parecido. Entonces, los atributos de Cristo y los poderes que tenía nos revela que obviamente algo era diferente en él. Sus atributos, Cristo posee atributos divinos, es omnipotente, dijo que el Padre le había concedido toda potestad. Escuchen bien, toda potestad que se le había concedido en el cielo y en la tierra. Y las prerrogativas de poderes divinos. Dice que las obras de Dios se adjudican a Jesús. Se lo identifica tanto como el creador, como el sustentador, como el preservador. Todas las cosas en él subsisten. Y puede levantar los muertos con su voz. Lo vimos en Juan 5, 28, 29. En cualquier momento ustedes puedan buscar alguna de estas citas, y si quieren leerla, por favor, nos pueden avisar. Y al fin del tiempo juzgará. O sea, estamos hablando de Jesús, no solo el Verbo. Jesús no solo que era Dios, vino para hacerse aquí sacrificio, pero también estaba con el Padre. Ahora vemos, Cristo preservador, todas las cosas en él subsisten, puede levantar los muertos, y al fin del tiempo juzgará. El libro de Juan lo presenta en sus primeros capítulos en esas facetas, con esas prerrogativas, como creador. También lo vemos como el Salvador, pero también como juez. Además, perdonó pecados, algo que en ocasión del paralítico, la sanidad del paralítico, sorprendió a muchos. Pero miren, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados,
que decirle, levántate. Entonces, todos se sorprendieron, ¿quién es este? Y perdona pecados. Así es que sus nombres divinos nos dan una pista de ese origen que tiene Jesús. Así que los mismos nombres nos están revelando esa naturaleza. Por ejemplo, Emmanuel es un nombre que revela la presencia de Dios aquí, en esta parte terrestre. Y no solamente los creyentes estaban conscientes de eso, sino que los mismos demonios se dirigían a él como el Hijo de Dios. También se le aplicaba el nombre de Jehová o Yahvé. Y otro nombre que se usaba es el nombre de Señor, Cristo y el Señor de los ejércitos. Ahora, de esos nombres, yo sé que ustedes de seguro, hay uno que ustedes siempre identificarán, porque a Jesús le gustaba mucho decir ese nombre. No sé, ¿cuál de esos nombres creen ustedes? No de esos solamente, sino de todos los nombres que se le atribuyen a él o que él se autonombraba. ¿Cuál creen ustedes que ese era el favorito de él? Lo pueden escribir ahí en el chat, lo pueden decir a viva voz. Sí. Yo pienso Sí. que Emmanuel. 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 Le identifica porque es Dios con nosotros. Dios es que con no nosotros. puede, o sea, le describe tan claramente la misión que Jesús vino a desempeñar aquí a la tierra. Dios con nosotros. Tremendo. Estamos hablando prácticamente, o sea, es maravilloso, es la deidad con nosotros. Es Dios el Padre con nosotros. Es Dios el Espíritu Santo con nosotros. O sea que creo que es completo para mí. Genial, muy bien. El propio testimonio de Jesús da cuenta de esto, de ese origen. Y en algún momento, él dijo estas palabras que yo sé que muchos de ustedes también las recuerdan. Yo soy. Yo soy. ¿Dónde leímos por primera vez esas palabras? ¿A quién se les dijeron esas palabras de yo soy el que soy? ¿Lo recuerdan? Seguro que sí. Hagan memoria. Claro que sí. Hagan memoria. Pero y si me pregunta, ¿quién me mandó? ¿Y quién yo le voy a decir? Dile que yo soy el que soy. Ay, ay, ay. El Dios del Antiguo Testamento. Y de hecho, recuerden ustedes que cuando fueron a apresarlo, y él dijo, yo soy. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió de inmediato? Todos cayeron. Todos cayeron como muertos. Ahí, exacto. O sea, la misma presencia de Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento, que también está presente en el Nuevo. Así es que llamaba a Dios mi Padre en vez de nuestro Padre. Piensen ustedes aquí. Mi Padre, o sea, lo dejaba marcado. Y su declaración, yo y el Padre uno somos. Significando, noten ustedes, esa unidad de propósito. Pero recuerden que son tres personas en un solo propósito. Por eso se considera un Dios triuno, una deidad. Es decir, no es que son tres, aunque son tres personas, pero no tienen propósito distinto. No van cada uno por su lado, sino que permanecen en una postura igual. Así es que establece la aseveración de que Cristo era de una sustancia con el Padre, poseyendo los mismos atributos. Así es que se presume su igualdad con Dios. La igualdad de Cristo con Dios, el Padre se da por sentada en la fórmula bautismal. Ya lo vimos hace, la semana pasada y antepasada, cómo esas tres personas se notan en el bautismo de Jesús.
Así es que se lo adora como Dios. Más de una ocasión, sus seguidores lo adoraron y él se lo permitió. A diferencia de el ángel que acompañaba a Juan en el Apocalipsis y que en algunas ocasiones Juan se postraba para adorarle y ese ángel decía, no, 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 a mí no, yo soy un consiervo tuyo. De manera que Jesús no vio esas acciones como si fueran ofensas, no, porque Él también es Dios. Así que adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreo 1:6. Pablo escribió que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esas expresiones formales también de bendición le adjudican a Cristo. Por ejemplo, segunda de Timoteo 4:18, Hebreo 13:21, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que noten ustedes que estas declaraciones no se le dan a otro ser fuera de la deidad o la Trinidad, que son conceptos, son nombres o conceptos que se le adjudican, pero que significa esa unidad que hay en esas tres personas. Así que se presume igual a Dios. Por eso, en varias ocasiones, los judíos le decían anatema, pero ¿cómo va a ser? Pero, oye, él dice que es Dios. Por eso por eso esas palabras impactaban mucho a los judíos, porque es que no entendían. Sin embargo, él revelaba, poco a poco revelaba sus orígenes y su misión, pero no se entendió, no se le entendió. Así que su naturaleza divina es necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque para poder reconciliar a la humanidad debía ser un Dios. Miren, y esto, si ustedes pudiesen tener en algún momento la oportunidad de leer, vamos a, lo que son, hay un capítulo que tiene el libro de Patriarcas y Profetas y el libro Historia de la Redención. Son dos libros que describen de manera minuciosa. Hay un capítulo que tiene que ver con el plan de Dios, el plan de salvación, ambos libros. Y cuando ustedes puedan, busquen esos dos libros, lean esos dos capítulos, el plan de redención. Ahí describe todos los pormenores, qué pasó antes, durante y después de la caída, cómo a ella se le muestra el proceso, cómo fue el desarrollo, el disgusto de los ángeles caídos, de Satanás, qué pasó después que ellos salieron o lo salieron, lo tiraron, y después de qué sucedió entonces con aquellos que querían regresar y por qué razón no podía venir un ángel, porque los ángeles dijeron, no, nosotros vamos. ¿Por qué razón no puede venir un ángel a morir por el ser humano? Todo eso se explica en esos dos capítulos. Miren, léanlo cuando ustedes puedan. No tienen desperdicio. Y ahí muestra que tenía que ser Dios. Jesús tomó esa iniciativa de venir. Y bueno, pero el Padre hasta cierto punto, pero miren, al fin y al cabo, quedaron de acuerdo. Y cuando se supo que Jesús venía, eso fue una preocupación muy grande porque recuerden que iba a venir a un terreno donde ya el enemigo estaba apoderado, ya Adán había caído y obviamente el único que podía rescatar a un ser humano era alguien superior al ser humano, así que no podía ser un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen una categoría hasta cierto punto superior al ser humano, pero tenía que ser alguien que pudiese venir en calidad, en la misma condición
que el ser humano pudiese vencer, porque había una acusación, y la acusación de Satanás era que Dios era injusto porque su ley no se podía cumplir. El ser humano no pudo cumplir y por esa razón ellos tenían oportunidad también. Eso era otro dato. Como el ser humano cayó, ellos, pensaba Satanás, que él y sus ángeles podían tener oportunidad en el cielo. Y ese era uno de los argumentos que sostenía para poder regresar. Vete escuchando. Un plan, oigan, macabro de parte del enemigo para poder tener oportunidad de regresar al cielo, pero no. Entonces, ante esa situación, no hubo manera y Jesús tuvo que venir y demostrar en el mismo terreno de Adán que sí se podía vencer. Eso es algo tremendamente, les recomiendo esos dos capítulos, el libro Historia de la Redención y del libro Patriarcas y Profetas. El capítulo titulado El Plan de Salvación. Así es que por eso era necesario que viniera alguien de arriba, pero no cualquiera, tenía que venir un Dios. Así que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Hijo toma la iniciativa con los riesgos. Y cuando Satanás se enteró de que Jesús venía, porque más o menos el plan que él fraguó era más o menos tomando en cuenta esa posibilidad. Y cuando él supo que Jesús venía, entonces se congratuló, se alegró, porque él dijo, bueno, aquí es que yo lo voy a esperar, porque aquí yo le voy a ganar. Y si yo gano aquí, entonces tengo autoridad para entrar allí. ¿Usted está entendiendo? Así es que Cristo reconcilió a Dios con la humanidad, por lo que tenía que ser Dios. Los seres humanos necesitaban una revelación perfecta, ¿eh? Para poder reorientar, para poder vindicar. Así que Dios, nadie le vio jamás el unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre. A él le ha dado a conocer. Jesús dio testimonio diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, nunca realizó un milagro para ahorrarse las dificultades y sufrimientos personales. Es decir, vino y dependió totalmente del Espíritu Santo, que es la enseñanza, porque todo eso estaba supervisado. No podía hacer otra cosa que no fuera como lo haría cualquier ser humano. Recuerden que todos los ojos estaban sobre él. Así es que esta otra parte también nos revela una realidad que nos conviene. No solamente tiene un origen divino, tenía que venir desde arriba. Sí o sí, porque ni los ángeles, ya ni Adán ni Eva no podían, ni los animales aquí podían vindicar, no. Tenían que enviar a alguien superior, a alguien que tuviera perfección, o alguien que viniera desde el mismo Padre, desde los orígenes, para poder explicar esto aquí, o aplicar, vivir la vida que no se pudo vivir. Así que Jesús viene también en forma humana, nace en forma humana, tiene origen divino, pero cambia de formato. Y lo digo así para que podamos entender de manera práctica cómo se hace el cambio. Viene del cielo, viene, es uno con el Padre, pero tiene que venir aquí y convertirse en alguien como yo y como usted. Póngase la mano, usted es una persona de carne y hueso, así mismo él tenía que venir. La Biblia testifica que además de su naturaleza divina, Cristo poseía una naturaleza humana. Eso lo vamos a ver más adelante. La aceptación de esta enseñanza es crucial, es crucial. Y lo bueno es que a él le encantaba decirlo. Y
Hebreos también nos dice que así ahora mismo está allí. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso es necesario, esta es una de las doctrinas fundamentales, porque Jesús es Dios y ha venido en carne humana para parecerse a nosotros. Y todo aquel que no lo hace no es de Dios. El nacimiento humano de Cristo, su desarrollo, características y su testimonio personal proveen abundantes evidencias de su humanidad, su nacimiento humano. Desde el punto de vista histórico, está ahí. Está Jerusalén, están los lugares históricos, físicos, geográficos, están que dan testimonio de eso. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa palabra carne significa aquí, según el material consultado, tiene que ver, es como una referencia a la naturaleza humana, una naturaleza inferior, oigan, inferior a la celestial. Con palabras claras, Pablo dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cristo Dios, el Hijo, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pongámonos en situación, señores. Mire, eso, Mira, los ¿qué que son, cita es esa? aquí está, Filipenses, aquí está, Filipenses 2, 7 y 8, aquí están. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4 y Génesis 3:15. Cristo, Dios, el Hijo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Filipenses 2, 7 y 8. Esta manifestación de Dios en la naturaleza humana es el misterio de la piedad, según 1 Timoteo 3:16. Entonces, lo que tenemos aquí es un cambio de naturaleza, un cambio de forma. Adquiere una naturaleza inferior para poder acercarse a la humanidad, entonces salvar al ser humano, porque si no, no era posible salvarse. O sea, nosotros quedamos condenados a la muerte, no había forma. Y ya ese proyecto que tenía Jesús y el Padre, el Espíritu Santo, de diseñar la raza humana, era un proyecto que ya se tenía. Entonces, cuando se sacó a Satanás y a sus ángeles del cielo, entonces el proyecto dio su marcha. Jesús, entonces, en combinación con el Padre y el Espíritu Santo, pues pusieron en marcha ese proyecto que ya se tenía. Pero es increíble cómo fue dañado, tremendo, tremendo. Entonces, fíjense ustedes, lo más fácil era eliminarlo y empezar quizás con otro tipo de creación, pero alguien tenía que venir y no podía ser cualquiera. Así es que el desarrollo humano también, cómo se desarrolló desde su niñez, nos da cuenta de que fue una persona común y corriente como cualquiera, de que estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. Dice el registro bíblico que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En el libro El deseado de todas las gentes, es un libro también que describe de manera minuciosa ese desarrollo humano. Y en parte, hay unas partes ahí que nos dice cómo María enseñaba a su hijo, lo sentaba en su regazo y lo enseñaba. Y decía una parte, oye, el que creó los cielos y los mundos, entonces tuvo que ser enseñado aquí. ¿Usted está escuchando? Pongámonos en situación. Hay cosas que uno a veces no entiende. Y de verdad revela cuánto amor tiene el Señor para con nosotros, porque
poner en riesgo, oigan, venir aquí y tuvo que ser enseñado. Él que fue que creó, él que es la fuente de sabiduría con el Padre y el Espíritu, él que es la fuente del conocimiento, tuvo que aprender de lo que él había hecho. Tremendo. Me gustaría escuchar sus comentarios, ya sea en el chat, ya sea a viva voz, porque es que es increíble. O sea, muchas veces leemos y como leemos tan rápido, pero cuando uno se detiene a pensar, dígame usted, ¿qué es rey terrenal? ¿Qué autoridad terrenal? Usted ve que los reyes de la tierra, presidentes, autoridades máximas de nuestros países, viven inflados. Sin embargo, el rey del universo tuvo que tomar un formato mucho menor para poder salvarnos a usted y a mí y a todo el que nos escucha, todo miembro de esta raza humana. Así es que a los 12 años dio por primera vez evidencia de que comprendía la misión que él tenía y durante todo el periodo de su niñez estuvo sujeto a los padres. Dígame usted, tenía que vivir como si no hubiera existido. Tenía que seguir el camino como sigue cualquier mortal. Así es que fue ya, usted se imagina, si nosotros con mucho menos, ya cuando a usted le dicen, usted tiene una condición especial, ¿cómo se inflan? ¿Cómo nos inflamos? Pero Jesús tuvo que seguir el mismo lineamiento, tuvo que seguir. Fue llamado varón, sí. Perdón. Sí, pueden Ahí intervenir. es que es algo tan maravilloso que lamentablemente son temas que la gente como que no, sí, ok, Cristo vino, murió y resucitó y murió por mí, me perdona y ya, como que ya, pero cuando tú profundizas acerca de ese misterio, de ese proyecto de redención, cuando uno estudia ese proyecto, es impresionante y se llenan nuestros corazones de agradecimiento, o tendría que llenarse de alabanza, de honra, de gloria, de nosotros pasarnos el día entero dando brinco, de gozo, porque Jesús vino a este mundo tan malo, un mundo que ya lo que estamos aquí queremos largarnos de aquí lo más pronto posible. No se soporta, de verdad, y tener, Señor, que despojarse de todo para venir aquí, rebajarse como los seres humanos, para él demostrar, porque él tenía que demostrarle. Él no vino, mira, fíjate, él no vino en una nave espacial, no vino en un carro de fuego como se fue Elías, no vino como un rayo, cuchuplum, que pudo haber venido de la forma más extraordinaria posible. Sin embargo, él vino como un ser humano, parido de una mujer, se hizo humano, como lo dice aquí en Filipenses capítulo 2, se hizo humano como tú y como yo, para demostrar que sí se puede, y él lo vino a vivir en su carne, que era ser tentado, que era eso, ¿qué es eso? Para que aquí nadie diga, yo no puedo. No, lo vino a experimentar. Él vino a experimentar qué es eso de la tentación, qué es eso del dolor, del sufrimiento, del hambre, del cansancio. Jesús sabe cuando tú tienes sed, porque él tuvo sed. Cuando tú tienes hambre, él lo sabe porque él también pasó por hambre, necesidad, vicisitudes, pobreza. ¿Entiendes? Entonces Jesús experimentó todas las tentaciones, sin embargo, sin pecado, porque él tenía que venir a demostrar que aún con esta carne sí se puede, que ahí es que está el punto de controversia entre algunos teólogos que lo van presentando de una manera, otro de otra,
pero él tuvo que venir a demostrar, mira, y es muy obvio, yo lo veo muy obvio, porque es muy fácil venir vestido de divinidad y decir, aquí ya todo bien, ya me voy, ya vencí, pero yo, claro, vengo con mi divinidad y así no se vale entonces. Él no nos pudiera exigir nada, ni a ti ni a mí, Exactamente. que seamos santos, ni perfectos, ni obedientes, porque tú y yo somos míseros seres humanos, que de divinidad no tenemos nada, ¿entiendes? Entonces es demasiado obvio que Jesús eso no lo iba a hacer. Yo no sé por qué se enredan tanto con este asunto de la naturaleza de Cristo, que si era pecaminosa y si no era pecaminosa. Claro que vino con esa carne humana, y lo dice muy claro Filipenses. Y ahora yo no puedo decir, Señor, no puedo, ajá, pero yo pasé lo que tú pasaste y yo lo logré. Entonces a mí no me diga que tú no puedes. No sé si me doy a entender. Tenía que ser así, tenía que ser así. Es una parte que muchas veces a mí me clava el corazón, porque como, ay, Dios mío, no puedo decir, no puedo decir eso de que no puedo. A veces me pasa, pero ¿cómo yo voy a vencer esto? Y entonces me llega a la mente esa misma realidad, pero sí él venció, y fue con la naturaleza humana. Como él dice, él cuando nosotros decimos, yo no puedo, Dios mío, yo no puedo. Él nos dice a nosotros que tenemos que vencer así como yo he vencido. Así que lo dice Apocalipsis, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra con mi Padre, tenemos nosotros que vencer para también gozar de ese privilegio. O sea que es que no tenemos excusa por ningún lado. Por más que querramos justificarnos, es imposible. Cristo lo consiguió y dejó el listón muy alto para que tú y yo también lo lográsemos. Él tenía toda la ayuda divina que era de su Padre y del Espíritu Santo, y nosotros también la tenemos. O sea que no hay ninguna excusa. Oigan, hay una cita aquí en El Deseo de Todas las Gentes, en el capítulo 7, la niñez de Cristo, con relación a su desarrollo humano. Estoy leyendo un párrafo que dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, presten atención, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Usted está entendiendo. Usted está entendiendo. Se puede entender. Pero si ya existía y vino aquí, entonces ¿cómo que había que enseñarle? Porque tuvo que cambiar el formato. Tuvo que cambiar el formato a un ser humano. Y sigue diciendo: y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. ¿Usted está escuchando? Todo niño puede aprender como Jesús. ¿Usted está escuchando? ¿Sí? Perfectamente, es muy interesante ese punto, pero lo vamos a dejar ahí. Sí. Porque nos podríamos meter por otras vías, pero es muy interesante. Tremendo. Que él no asistiera a las escuelas de los rabinos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo niño puede aprender como Jesús, mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra. Los ángeles se nos acercarán, nuestra mente se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejante a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Miren, este libro es tremendo. Fue llamado varón y hombre. Entonces, vemos como Juan el Bautista y Pedro se refieren a Jesús llamándolo varón. Pablo habla de la gracia de un hombre llamado Jesucristo.
Jesús es el hombre que trajo la resurrección de los muertos, el solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. A mí me encanta ese texto. Me encanta. Me encanta. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, porque hay un ser humano en el cielo. Ahora mismo hay un ser humano que nos entiende. La diferencia, o sea, él puede ya decir, y era uno de las acusaciones de Satanás, ajá, tú eres Dios, ven y dile al ser humano que se puede, ven. Al interpelar a sus enemigos, Cristo se refirió a sí mismo como hombre, es decir, ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Me encanta ese texto, me encanta. Sus características humanas. Fíjense cómo de ser uno con el Padre, adquiere esa naturaleza humana que es un poco menor que los ángeles. Según Salmo 8:5, en forma similar, las escrituras presentan a Jesús como aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreo 2:9. Su naturaleza humana fue creada y no poseía poderes sobrehumanos. Porque, y yo lo digo, antes de conocer estas cuestiones sobre la naturaleza, yo me preguntaba, pero ¿y cómo es? Porque entonces tú eres tú, pero yo soy yo. Es decir, pero tú eres Dios. Y miren, la percepción generalizada que tiene el ser humano. Usted puede hacer una encuesta en su iglesia, en su vecindario, en su familia. Haga una encuesta de manera así, como quien no quiere la cosa, y pregunte, ¿cómo perciben o cómo entienden las personas que Jesús vivió aquí como un ser humano normal y corriente o como Dios? Y todos le van a decir como Dios. Por eso, en términos prácticos, a la hora de la verdad, cuando uno está en una dificultad, generalmente no cree, o no creen, en mi caso no creí, no estaba muy segura de este asunto, porque decía, pero es que tú eres Dios, no me puede entender. Pero estas verdades son cruciales para poder entonces desear alcanzar eso que alcanzó Jesús, esa perfección humana, esa relación con el Padre, que es lo único que puede dar esa línea que llevó Jesús en obediencia con su Padre. Entonces, esa naturaleza humana fue creada y no poseía poderes sobrehumanos. Es decir, Jesús fue Jesús, pero fue el humano también. Cristo debía ser verdaderamente humano, esto era parte de su misión, porque si no era humano totalmente, Satanás ya lo hubiese notado y lo hubiese incluso reclamado. Dice, el cerdo requería que poseyera las características esenciales de la naturaleza humana. Por eso participó de carne y sangre. Cristo fue hecho en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17. Su naturaleza humana poseía las mismas susceptibilidades físicas y mentales del resto de la humanidad. Pasaba hambre, sed, cansancio, ansiedad. Ahí vemos las diferentes citas del Nuevo Testamento en donde manifestó esas necesidades, hasta dolor, porque Jesús lloró. En su ministerio en favor de sus semejantes, reveló compasión, ira y tristeza. Lo hemos leído. Y en ciertas ocasiones se sintió turbado y triste y aún lloró, como acabo de decir. Oró con gemidos y lágrimas, en una ocasión hasta el punto de sudar gotas de sangre. Eso fue en ese momento clave ya en el Getsemaní,
cuando estaba pues ya próximo a pasar esa cruel muerte. Su vida de oración expresaba su completa dependencia de Dios, que ese fue el secreto de Jesús, porque antes de la tentación, ustedes recuerdan ¿dónde estaba Jesús? Justo antes de la tentación. Pueden escribirme en el chat o a viva voz, o pueden decir, antes de la tentación, ¿qué proceso estaba siguiendo Jesús? ¿Quién le estaba acompañando? Quiero escucharles, quiero leer. Recuerden, antes de la tentación. Ajá. Jesús dice que en cuanto él salió de las aguas bautismales, en cuanto se bautizó, fue llevado al desierto, así dice. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Entonces, luego de pasar esos 40 días, ¿verdad? En ayuno, y eso, entonces, justo viene la tentación, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes la relación, esa dependencia que le ayudó a vencer. Entonces, la clave está ahí la clave. La clave está ahí. Su vida de oración expresaba su completa dependencia de Dios, o sea, Dios le marcaba la agenda. El libro El Camino a Cristo así lo revela, y eso debe ser maravilloso, porque usted sabe lo que el Señor le marca a la gente. Así no tendría uno contrariedad, porque uno dice, Señor, toma mi agenda, toma mi vida, en teoría, pero cuando el Señor empieza a hacer cambio, uno se quiere volver loco. Entonces, la verdad es que tener la agenda de Dios o que Dios dirija nuestra agenda no es lo mismo. El Señor puede dirigir nuestra agenda en armonía de la de Él para que podamos cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. De que Jesús experimentó la muerte por todos nosotros. Juan 19, 30 y 34. Cuando Jesús resucitó, 3 días más tarde, no lo hizo convertido en un espíritu, sino con un cuerpo real. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Adoptó la semejanza de carne de pecado. Este es un punto crítico. Llegamos a un punto crítico. Porque ya le diré más adelante por qué. Porque aquí que viene lo difícil para muchos. Aquí es como que las voces se dividen. Adoptó la semejanza de carne de pecado. De la serpiente que fue levantada en el desierto ayuda a comprender la naturaleza humana de Cristo. Porque, bueno, tal como la imagen de bronce hecha a semejanza de la serpiente venenosa fue levantada de pecado, fue levantada para salvación del pueblo, así también el Hijo de Dios, hecho en semejanza de pecado, habría de convertirse en el Salvador del mundo. Acuérdense cuando las serpientes mordieron a los israelitas, y luego se mandó a hacer una serpiente de metal, de cobre, para poder ponerle en un poste y que aquellos que miraran a la serpiente entonces fueran sanados. Así es que antes de la encarnación, Jesús era en forma de Dios. Esto es la naturaleza divina que le pertenecía desde el comienzo. Al tomar forma de siervo, puso a un lado sus prerrogativas divinas, se convirtió en siervo de su Padre para cumplir su voluntad. Revistió su divinidad con la humanidad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa o de naturaleza humana caída, de Romanos 8:3. Esto de ninguna manera indica que Jesús fuese pecador o hubiese participado en actos pecaminosos o en pensamientos pecaminosos. Si bien fue hecho en la forma o semejanza de carne, y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Leo nuevamente.
Después de esta leo Mira, nuevamente. Sí. sería bueno que diera la cita de esa parte que has leído, porque esa parte ya sabes que es el punto picante en nuestra teología. Hay división en ese punto. Entonces sería bueno que tú dijeras la cita de qué libro. Aquí tenemos a Filipenses 2, 6 y 7. Juan 1:1. O sea, adoptó la semejanza de carne de pecado. También está Isaías 42:1, Juan 6:38, Mateo 26:39 y 42. Revistió su divinidad con la humanidad. Romanos 8:3. Ahí explica esa parte. Jesús verdaderamente hombre. Entonces fue el segundo Adán. Cristo fue el segundo Adán. Vamos a ver en qué consiste esto de acuerdo al material. La Biblia establece un paralelo entre Adán y Cristo, llamado Adán el primer hombre y a Cristo el postrer Adán o segundo hombre. Primera de Corintios 15, 45 y 45. Pero Adán tenía ventaja sobre Cristo. Cuando cayó en el pecado, vivía en el paraíso, o sea, fue hecho sin pecado. Estamos hablando de Adán. Cuando cayó en el pecado, vivía en el paraíso, poseía una humanidad perfecta y gozaba del completo vigor en su cuerpo y mente. ¿Qué le está diciendo esto aquí? Vamos por partes. ¿Qué está diciendo esta parte aquí? En comparación con Adán. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, que era perfecto. En el caso de Adán, ¿verdad? Tenía ventaja Sí, Adán porque fue perfecto. No había, antes de él, no había una genealogía humana. exacto. Fue desde cero. ¿Verdad? Exacto. Ok. Poseía una humanidad perfecta y gozaba del completo vigor en su cuerpo y en su mente. Ahora vamos al caso de Jesús. No fue el caso de Jesús. No. Cuando adoptó la naturaleza humana, la raza ya se había deteriorado a través de 4.000 años de pecado en este planeta maldito. Con el fin de salvar a los que se hallan en las profundidades de la degradación, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido. De ello, Cristo lo hizo sin pecar. Todo eso es tomado fielmente del material en cuestión. Y confirmo con lo que dice el capítulo 4 de El deseado de todas las gentes, capítulo 4, titulado Un Salvador ha nacido, donde dice, ya habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia de Edén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Me gustaría escucharlo, por favor, a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes entienden de esta primera parte, de lo que acabo de leer? Bueno, está muy claro que él no tomó esa naturaleza perfecta de Adán para venir aquí a este mundo. Vaya. Pero aceptó, ajá, sí. Sencillamente, el Señor vino aquí 2000 años de pecado y no estaba como Adán sin pecado, que no se conocía el pecado. O sea, el Señor vino como hombre pecador a enseñarte a ti y a mí que nosotros podemos vencer en medio del pecado, porque Él vino con una naturaleza 100% humana, aunque era divino, pero simple y llanamente se mantenía conectado con el Padre en oración 24/7, ayunos constantes, noches enteras de oración,
y se mantenía en contacto con el Padre, y el Padre le daba la fuerza que necesitara para hacer lo que tenía que hacer. O sea que tú y yo, si nos mantenemos en contacto con el Padre, como somos 100% humanos, pecaminosos también, podemos vencer al pecado. Cuando Adán estuvo en esta tierra, Adán fue hecho poco menor que los ángeles, pero no conocía el pecado. Jesús Exacto. vino con una naturaleza humana, poco menor que los ángeles, pero con 2000 años de pérdida, como podemos decir, de pecado. Exactamente. Entonces, pero dice, Jesús aceptó la humanidad cuando la raza estaba debilitada 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos prácticos de la gran ley de la herencia. Acuérdense que él viene con una genealogía después de 4000 años. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran esos efectos. Pero él vino con esa herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Lo odió aún más cuando se vio destrozado o destronado. Lo odió por haberse comprometido a redimir a una raza humana de pecadores. Sin embargo, a menudo, donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su hijo, como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Y es verdad, así lo dice el patriarca y profeta y el libro, la historia de la redención, que él dijo, bueno, aquí yo lo voy a esperar porque aquí él no va a tener ese poder que tenía allá. Lo dice, lo dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana para pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún en riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Muy bien. Entonces, no fue el caso de Cristo, cuando Cristo adoptó la naturaleza humana, ya, ¿verdad? Con el fin de salvar a los que se hallaban en las profundidades de la degradación. Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido drásticamente en fortaleza física y mental. Fíjense que esto está tomado de aquí, aunque está dentro del material que estamos estudiando, pero es obvio que esa parte fue tomada del deseado. Pero yo quisiera hay una parte que yo, voy a terminar con esta, porque hay una parte que quisiera como dejarle a usted reflexión. De la designación favorita que Jesús aplicaba a sí mismo, con referencia a los nombres que él tenía, que él usaba. La designación favorita que Jesús aplicaba a sí mismo y que usó 77 veces 7 era la expresión el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿verdad? Que era como el título, el nombre que más lo ligaba a la raza humana. El título de Dios enfoca nuestra atención en su relación con los demás miembros de la vida, pero el término Hijo del Hombre hace énfasis en la solidaridad con la raza humana por medio de su encarnación. Entonces, quisiera, no sé, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en lo que quisiera. Hay algo que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con esta parte del material. Bueno, dice,
Aquí esta parte, y no fue el caso de Jesús, comparado cuando Cristo adoptó la naturaleza humana que evidenciaba las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentamos. En su naturaleza humana estuvo rodeado de debilidad. El Salvador sentía su debilidad, por eso debió ofrecer ruego y súplica. Así la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es la humanidad de Adán antes de su caída. Así la humanidad de Cristo no fue la de Adán, o sea, antes de la caída, tampoco fue la humanidad caída. Esto es la humanidad de Adán después de la transgresión. Yo quisiera que ustedes me expliquen eso. Y eso lo vamos a dejar para el próximo. Ustedes me traen eso. Porque aquí como que el asunto cobra otra connotación. Pero y ese trabalengua. Dime, porque ajá. Espérense, ya hemos visto, porque todo lo que nosotros presentamos aquí sale de acá. Así, vamos a ver. Cuando Cristo adoptó la naturaleza humana que evidenciaba las consecuencias del pecado, pasó a estar sujeto a las debilidades que todos experimentaron. En su naturaleza humana estuvo rodeado de debilidad. El Salvador sentía su debilidad, por eso debió ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, identificándose de este modo con las necesidades y debilidades tan comunes en la humanidad. Así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es la humanidad de Adán antes de la caída, que eso fue lo que vimos con el deseo de toda la gente y el material. Tampoco fue la humanidad caída, esto es la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido de la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Ajá, ajá. Eso es como lo mismo, pero tú sabes, de otra manera. Es lo mismo, pero de otra forma. Es una posición neutra. Es una posición que te confunde. Eso está para confundir. Eso está para confundir. Entonces, eso me parece, no sé de qué libro es esto, pero yo para mí no sale del espíritu de profecía, ¿o sí? No, vamos a ver la referencia de este capítulo, a ver si la tiene ahí, porque es bastante, podríamos hacer una segunda, sí, una tercera parte, porque todo esto es parte de fíjense lo que aún, pero le quiero de el número 13, la referencia número 3, a ver a quién pertenece eso. La referencia 13 pertenece a un libro de, al decir, dice, el autor, este autor. El libro Sermones por Henry Melville. Al decir debilidades inocentes se refería a cosas como el hambre, el dolor, la tristeza. A este concepto de la naturaleza de Cristo antes y después de la caída lo llamó la doctrina ortodoxa. O sea, eso no viene del espíritu de profecía. Pero en lo absoluto. En lo absoluto. Entonces, esa parte lo contradice, confunde, incluso lo contradice. Porque por eso se menciona la genealogía. Porque la genealogía no es solo el hambre y el cansancio que nosotros heredamos de nuestro antepasado. Exacto. Entonces, yo sé que esto, y le dejo esto, vamos a hacer una tercera parte de esta, le dejo esto para que ustedes vayan analizando y también tomen una postura más proactiva, más activa también. Eso ustedes lo tienen, el libro ustedes lo tienen, y entonces venimos con la tercera parte que va centrada
totalmente en eso de la naturaleza y se explicará entonces ¿qué es? Entonces, ¿qué es? ¿Es una o es la otra? Entonces ahí como que... Pero es que ahí te dice lo mismo, pero de otra manera, en sentido inverso, al sentido contrario, al sentido vertical, horizontal, que vas va a la izquierda y vas a la derecha. O sea, es un lío. Esa Eso parte no ahí no proviene del espíritu de profecía, lo que hace es que da como si fuera una tercera vertiente, como si fuera una... pero es un lío, Mila, es un lío. O sea, es una idea que está mal incluso presentada. Yo algo así no lo escribo. Entonces, ¿por qué dejo esto? Bien pude haberlo omitido, pero lo dejo ahí para que ustedes puedan leer esa parte, lo puedan estudiar y entonces nos vemos el próximo domingo, que ya van próximo a las 7 de la tarde. Entonces, yo lo dejo para que ustedes puedan espabilarse. Nosotros trataremos el tema con la tercera parte para profundizar en esa parte, porque eso debe quedar muy claro. Mire, ahora mismo, de hecho, están las dos posturas dentro de la iglesia. Hay quienes dicen que Jesús tomó la naturaleza humana de Adán, la perfecta, y hay otros que dicen que no, que fue la caída. Entonces, incluso en los folletos a veces aparecen ciertas inclinaciones, pero de manera somera, no como muy expresa. Sin embargo, con esta postura, eso da a entender una mezcla de las dos que no puede ser. No. Esas debilidades, porque entonces llevan a Jesús a una posición que no es ni humano ni divino. Que no es nadie. Entonces, ¿qué es? El Satanás va a terminar teniendo la razón. Es que si hubiese sido así, en la Biblia hubiésemos encontrado protesta del enemigo. Y Claro. Satanás no tiene protesta en contra de Jesús como actuó, todo lo contrario. No. Él sabe que ya no le queda tiempo, ya él sabe lo que le espera. Sí. Pero mira, te voy a decir algo. Es que las cosas, mira, no son por ser. Esas ideas que están en contra del espíritu de profecía mismo y en contra de la palabra de Dios, esas posturas que hablan de la naturaleza de Cristo, mandándolo a una naturaleza perfecta, lo que hace es que confunde primero a las personas y me justifica a mí los errores que yo pueda cometer. Porque ahí es que está también el detalle, no solamente que hablemos de la naturaleza de Cristo, de que fue perfecto y tal, y que tuvo la naturaleza no caída de Adán, sino que cuando esos teólogos presentan la palabra de Dios, entonces terminan justificando al pecador diciéndole, usted puede seguir pecando hasta el final y olvídese de eso, porque eso es lo que se está predicando. Usted puede seguir predicando hasta que Cristo venga. Y el que está pecando hasta que Cristo venga, sabe que no va para ningún lado. Para ninguna parte, porque ya que cuando Cristo venga, aparte de que la gracia ha terminado, no va a poder llegar. Yo puedo seguir pecando porque yo soy pecadora. Porque mi naturaleza es esto. O sea, ahí hay un montón de cosas, Mila, que se nos podría ir varias partes en cuanto al pecado, que es muy interesante y que quizá a lo mejor más adelante podamos tratar el asunto del pecado, que tiene mucho que ver con esa naturaleza no caída de Cristo. O sea, por es eso, increíble. sí, por eso estos estudios son hasta cierto punto pausados y de acuerdo a las necesidades se va avanzando. Pero este es un tema crucial, que no podía dejar esto pasar por alto, porque es que se deja
Y a ustedes les pido también que vayan estudiando eso, que vayan leyendo y cualquier, ¿verdad? Cualquier inquietud, porque es que esa parte ahí como que salta. Entonces es una posición neutra, pero que al mismo tiempo derriba la primera y derriba la segunda. Mira, y te voy a decir algo. Son puntos teológicos que están ahí solapados. Yo digo solapado porque a la gente se le enseñan X cosas a través de la prédica y todos decimos amén a la hora de escuchar ese sermón. Pero cuando tú quita un poco, abre un poco la cortina y ve qué hay detrás, te das cuenta de algunas cosas que no cuadran. Triste y lamentablemente no te cuadran. Y tú sabes que Exacto. nosotras pasamos y nos vimos rodeadas de algunos amigos que trabajan de a duro con ese punto que apreciamos muchísimo. Sí. Y que aprendimos también de ellos muchas cosas. Y uno abrió los ojos y dice, espérate, ¿cómo? ¿Cómo así? Porque tú escuchas sermones, por ejemplo, como el cree solamente. ¿Cree solamente? ¿Es solamente creer? ¿Es suficiente creer? Hay una vida que hay que mostrar, que esa es la parte dura, no es solamente creer, es la vida. No es creer, es que te arrepienta, es que te bautice, no es creer solamente. Y hay una teología por ahí que te eriza la piel, se te eriza porque te preocupa. Tú dices, espera, pero ¿hasta dónde tú me estás llevando? ¿Me estás llevando a la perdición? ¿Me estás llevando por donde no es? Exactamente. Entonces, todo deriva de ese sencillo punto. Yo le digo sencillo, pero es un punto bastante especial. Eso de la naturaleza de Cristo. De ahí deriva todo, señores. Es que deriva todo. Y ahora tú me presentas ese punto que se lo voy a compartir a algunas personas por ahí que se van a quedar. Y a ver si para el próximo domingo podemos invitar a una de ellas, ¿verdad? He pensado porque nos pueden ayudar con eso también. Sí, ya veremos si lo hacemos. Sí. Rodolfo, no es fácil, ¿no? Rodolfo. ¿Qué dice Rodolfo? ¿Qué dice Rodolfo? ¿Que dónde queda el vete y no peques más? Ay, Rodolfo. Él está ahí. Ahí es que está el detalle, Ronnie. Ahí es que está el detalle. No queremos ver eso. Porque a la mujer se le dijo, ni yo te condeno, pero nos quedamos solamente ahí. Ay. No, no nos condena, pero no olvida el vete y no peque más. Entonces, aparte oye, ahí, no peques más, no incurras en el mismo error. Y Jesús se lo dijo también al paralítico cuando se lo encontró en la sinagoga. Mira, no vuelva a hacer lo mismo para que no te acontezca algo peor, no caiga en lo mismo. O sea, oye lo que Cristo le dice, para que no te acontezca otra cosa peor de la que tú estabas pasando. O sea, que el asunto del pecado es un asunto muy serio como para que nosotros juguemos con eso. Por la bendita teología que hay. La teología moderna, los cambios, los tiempos son distintos, como si Dios fuera cambiando por las diferentes épocas y culturas de este mundo. Y no es así. Así es. Así que entonces nos ponemos en eso, Félix, en esta semana, porque yo creo, señora, aunque está claro las dos posturas y esa última postura como que, pero vamos a continuar porque de todas maneras el material continúa, Félix, de esa hablando, o sea que es muy amplio. Por eso vamos a extendernos a una tercera parte y estará centrada en la naturaleza de Cristo. O sea, esto debe quedar claro porque es que mire, es que si no es así, yo lo digo de forma particular. No entendí que Jesús realmente
podía entenderme cuando entendí lo de la naturaleza humana. Porque mientras tanto yo decía, claro, porque tú eres tú, Jesús. Tú viniste aquí como Jesús. Y yo lo veía como lo ven todos. Yo creo que el 98, 99.9% de los cristianos. Así que lo ven. Jesús, el Hijo de Dios, muy bien. Él vivió, no. O sea, nadie tiene duda de que Jesús no pecó. Nadie tiene duda. Claro. Pero entonces, ¿dónde se tranca el juego? Cuando yo peco y voy a pedir perdón, si yo no tengo claro eso, yo siempre voy a tener esa desconfianza de que, bueno, es que tú no me entiendes. No me entiendes porque tú viniste Efectivamente. como Jesús, entonces tú no me puedes entender cuando yo te digo, mira, esto y aquello. Yo lo digo por mí. Cuando entendí eso de la naturaleza humana, óigame, por eso es que me gusta tanto ese texto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la última parte, Cristo hombre, hay un ser humano allí. Exacto. Exacto. Eso, y de verdad, yo estoy 100% confiada de que cuando le oro me entiende. Solamente así, y por eso el venir aquí fue un riesgo. Porque entonces, ¿y cuál era el riesgo? ¿Cuál era el Ninguno. riesgo? Si No había ningún riesgo. Si no viene como cualquiera de nosotros, ¿dónde estaba el riesgo? Si ya venía cubierto. Eso es. ¿Y usted cree que si hubiese habido esa ventaja, Satanás se hubiera quedado así? No, no. ¿Y por qué lo recibieron con tanta gloria? Mira, el punto que yo veo aquí es mala fe, como decimos nosotros. Yo veo cierta mala fe. O a lo mejor, Feli, es que quizás a veces como que queremos magnificar y como que cuidado para no poner una mancha, porque entonces es como que nos vamos a los extremos. No, al contrario, yo diría que cuando nosotros vemos a un Jesús humano, a un Jesús tan humano, pero sin pecado, vemos a un Jesús humano, un Jesús como yo. Óyeme, no es el Jesús más cercano, no es Jesús más cercano, no es Jesús más que me entiende, que sabe cuando yo paso por ciertas situaciones. No lo veo más de cerca que un Jesús allá, todo divino y todo súper dotado de poder. Es un Cristo mucho más lejano que ese Jesús que se humanizó, se hizo hombre, que se hizo y habitó entre nosotros como cualquier ser humano. O sea, yo le veo a ese punto, yo le digo que yo le veo mala fe de vamos a dejarlo como que es como el deseo de no querer, pero entonces se va de un extremo a otro. Es como inmacularlo. Está bien, era inmaculado, pero al venir aquí tuvo que tomar esa ley de la herencia, esas inclinaciones. Porque ¿qué es la ley de la herencia? Las inclinaciones, que ya hoy en día se sabe que genéticamente se sabe que uno, óyeme, las tendencias, el robo, todo viene porque el pecado mismo trastornó hasta la genética, los genes humanos. Todo. Porque permeó. Entonces, ya eso hasta eso tiene tendencia. Bueno, señor, Mira, vamos a dejarlo aquí. Ya termino diciendo, ¿sabe por qué yo digo y destaco el punto de la mala fe? Esa pizquita de mala fe. Porque la victoria sobre el pecado es necesaria e indispensable para todo cristiano. Y de ahí parte la victoria sobre el pecado, tuyo y mío, y de todos. Es de ahí que sale, mira, ¿podemos ser victoriosos al pecado? ¿Sí o no? Y todo de parte de ahí, de la naturaleza de Cristo. O sea que son dos temas que, vaya, son muy controversiales.
Pero bueno, vamos a despedirnos diciéndote mil gracias una vez más. Yo espero que para el próximo sábado, domingo, Dios mediante, podamos traer algunos muchachos de por allá que vengan también con sus textos bíblicos, citas y todo, que puedan enriquecer más este tema. Así es que, Mila, despiden en oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. Muchas gracias porque nos ayudas, nos orientas, nos permite entender el sacrificio que hiciste para venir aquí y volverte uno como nosotros. Gracias porque nos ayudas en todas nuestras necesidades. Por favor, abre nuestro entendimiento para entender que tú nos entiendes y estás dispuesto a socorrernos. Bendice a cada persona que está escuchando estas declaraciones. Permite, Señor, que tu Espíritu nos abra el entendimiento para entender. Ayúdanos durante la semana. Muchas gracias por dárnosla y permite, Señor, que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. No se lo pierdan, que va a estar poderoso. Pues un tema muy, muy interesante. Dios les bendiga. Una linda y feliz semana. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Nos despiden con el himno que empezamos. A Cristo coronar. Dios les bendiga. Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor, al Rey de gloria y
Gracias.